convencida de que el arte y la cultura nos hacen mejores personas y mejores personas construyen mejores sociedades. Y esta historia es la historia de la cultura en mi vida. Cuando yo tenía 6 años, estaba en la escuela primaria, la maestra le dijo a mi mamá, la niña es buena diciendo poesía, póngala a practicar en la casa. Yo no sabía nada. Mi mamá me ponía a practicar y yo practicaba y practicaba y practicaba y me aprendí muchísimas poesías de memoria. No solamente me la aprendí yo, se la aprendió mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuela y todo el que estaba en mi entorno. Entonces yo era de esas niñas que participaba en todas las actividades. El día de la maestra, el día de la bandera, el día del papá, de la mamá, del árbol, del medio ambiente. Allá iba Priscila y decía una poesía. Y era una cosa como, ay, qué bonito. La niña que va a decir la poesía, ay, qué bonito la dice. Obviamente no había técnica, no había muchas cosas, ¿no? Pero había las ganas, había el entusiasmo. Y bueno, así crecí, así pasé todo lo que fue mi vida de estudiante, diciendo poesías. Definitivamente tuvo muchas ventajas, porque el hecho de que yo esté hoy frente a ustedes y que no me tiemblen las piernas y que no tenga ese miedo, es porque ya lo he hecho antes y daba lo mismo. Cuando uno es niño, no importa si te está escuchando 2 personas o si te están escuchando 500, porque a uno no le da pena eso. Entonces uno se atreve y uno conquista un público. Entonces ya cuando eres grande, cuando te entra el miedo, porque si entras, tú dices, oye, pero si ya yo he hecho esto, pero si lo vengo haciendo desde que estaba chiquitita, ¿por qué ahora no? Entonces esa es una de las ventajas de exponerte con una actividad artística desde pequeños. Y bueno, a mí me resultó, así pasé mi vida estudiantil. Cuando me graduó de sexto año de bachiller, en mi acto de graduación tuve el gran honor de dirigirme al público diciendo una poesía. Yo no sé si acá se estila eso, pero allá pues sí se estilaba y yo fui así con mi toga y mi birrete y me levanté y dije la poesía delante de las 2000 personas que habían ahí. Y ese día, en ese momento, se cerró un ciclo. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Porque en Chiriquí, y yo me imagino que acá también es igual, en ese tiempo, estamos hablando de hace unos añitos, no había los espacios para que las personas adultas pudieran declamar poesía. Eso era algo que era para los niños. Ay, bueno, trae a la niña que diga una poesía, o trae a este niño, o sea, eso era algo como, no se le daba como una seriedad, una formalidad. Habían de repente espacios para escribir, pero para declamar no. Y yo misma me puse la barrera mental de que ya yo estaba grande. Ya eso no era para mí, porque ya yo iba para la universidad. Entonces yo no iba a poder estar diciendo poesías ahí. Y así fue como yo estuve 17 años sin montarme en un escenario. Digamos que mi voz se apagó. Triste, porque lo hacía bien, porque a la gente le gustaba, porque había un propósito, pero yo misma decidí apagar mi voz. Hasta que llegó el 2020 y todos sabemos lo que pasó el 2020, ¿no? En medio de una crisis mundial inesperada, o sea, yo ni soñaba nunca que eso iba a pasar o que yo iba a vivir algo como eso, ni en las peores películas. También personalmente muchos retos. Yo me estaba estrenando como mamá. Mi hijo tenía 8 meses cuando inició la pandemia. Entonces, las que son mamás saben que ese primer hijo, o sea, te trae todas las incertidumbres del mundo. Tú las tienes en tu cabeza en ese momento, toda la inestabilidad, las hormonas y todo lo demás. Así estaba yo. Aparte de todo el confinamiento y sal a comprar, a las 7 de la mañana me tocaba a mí, corre a comprar pañales y leche porque eso era lo que había que tener seguro, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Y yo me empecé a sentir agotada. No estaba trabajando, no sabía qué iba a pasar el día siguiente, no sabía qué iba a hacer con mi bebé, porque yo decía, o sea, hijo, te traje a este mundo y este mundo se está acabando, o sea, no sé qué hacemos. Entonces, en medio de toda esa incertidumbre, yo dije, yo necesito algo que me traiga paz. Yo necesito algo que a mí me llene el alma. Y yo dije que eso va a estar dentro de mí. Porque como están las cosas ahorita, eso no lo voy a encontrar en ningún otro lado. Y empecé a pensar, ¿qué cosas a mí me habían hecho feliz en la vida? ¿Qué cosas a que yo quería volver? Y lo encontré. Me acordé de aquel día del árbol, de aquel día del padre, de aquel día de la bandera.
donde la gente esperaba que yo estuviera al frente. Y me acordé de todas las poesías que nunca se fueron de mi memoria. Yo las recuerdo. Las recuerdo. Puede que se me escape de repente una que otra palabra, pero yo te las puedo decir como digo mi número de cédula. Y yo dije, bueno, yo voy a volver a declamar. Salió lo que es la magia de la tecnología, porque no es todo malo, hay cosas muy buenas. Y yo decidí abrir un podcast, que para mí yo lo defino como un programa de radio por internet, a tu tiempo, a tu ritmo y como tú puedas. El 8 de enero del 2021 lancé el primer episodio de Entre Poesías y Poetas del podcast, con la poesía Al ser roncón de Amelia Denis de Icaza, que es un ícono para mí, porque venía el 9 de enero y bueno, todo el tema, ¿no? Y yo no tenía experiencia, no tenía equipos, no tenía nada. Yo tenía mi voz y mis ganas de respirar y mis ganas de volver a algo que me hiciera feliz. Entonces empecé a grabar con mi celular y la computadora. No sabía de edición, no sabía de muchas cosas. Entonces me tocaba esforzarme mucho más porque tenía que grabarlo todo bien, desde el principio. Todo una sola vez, porque no sabía cortar y pegar y editar y poner efectos, no sabía hacer nada de eso. Entonces yo empecé pensando que, bueno, esto lo voy a tener como un proyecto, como un entretenimiento ahorita que todo estoy como muy estresada, y eso lo va a escuchar mi mamá y mi papá. Y de repente uno que otro tío por ahí que... Y bueno, empecé yo con mi cuestión, el celular, la computadora, muchísimos retos, muchos errores, que no eran necesariamente mi culpa, pero el ambiente no era lo ideal. En algunos episodios se escucha el gallo de la vecina cantando. El gallo de la vecina cantando en medio de yo, mi inspiración, el gallo cantaba. En otro episodio se escucha a mi hijo, que en ese entonces tenía 18 meses, y esa era mi mayor inspiración, porque alguien me estaba viendo. Nadie más me veía. Estábamos encerrados, ¿no? Pero ese niño me estaba viendo. Y ese niño se merece un buen ejemplo. Se merecía ver una mamá que tenía proyectos y que estaba luchando por alcanzarlos. Así fuera una tontería porque nadie me estaba pagando por eso. Nadie necesitaba eso, pero era mi proyecto. Entonces, sí, habían errores, habían temas. Otra de las cosas que siempre cuento muy gracioso era que en pandemia se desarrollaron muchos emprendimientos, muy bien, y un emprendimiento me sacó ganas, era el carro que vendía las legumbres, porque yo estaba en un ambiente no como tenemos aquí en Aldea Café con el audio y todo lo demás, no, yo estaba en un cuarto y yo estaba así, yo decía, bueno, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú, y de repente, venga la papa, la cebolla, la zanahoria, salga y compre. O sea, era una cosa que yo, o sea, bueno, vamos, empezamos de nuevo, porque no sabía, ahora ya lo sé hacer, ya sé cortar, pero no sabía hacerlo. Entonces, bueno, empezamos de nuevo, y a veces me demoraba horas. Por eso tiene errores. Una vez, pues se lo empecé a pasar a mucha gente, alguien me dijo, pero ¿por qué no bajas esos primeros episodios que tenían esos errores de audio? Y yo dije, no los voy a bajar porque así yo empecé. Eso es parte del proyecto, eso es parte del crecimiento. ¿Qué pasó con el podcast? Que yo pensé que iba a durar 3 o 4 episodios. Empezó a escucharse fuera de mi entorno. Conocí personas que no pensaba conocer por medio de las redes y empecé a tener un público. Yo que pensaba que la poesía no era algo que ya tenía público. Incluso yo terminaba mis podcasts con una frase de Becker que dice, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Porque yo sentía que ya no había poetas. Yo no conocía a ningún poeta. Toda la poesía que yo conocía eran de gente que ya se había muerto hace muchos años. Y entonces de repente tuve gente que me dijo, Priscila, yo soy panameño, vivo en Inglaterra y te escucho todas las mañanas. Y cuando tú declamaste Patria, yo me acordé de mi torre, yo me acordé de mi país, de mi bandera, y qué orgullo. Y yo dije, oye, wow, esto está como funcionando.
De repente gente que tampoco conocía, que conoció a mi hermana o qué sé yo, le llegó el podcast, una chica me dice, yo soy nicaragüense, los nicaragüenses tienen muy buenas poesías, vivo en Alemania, y yo quisiera que tú incluyeras en tu programa a Ernesto Cardenal, que es un poeta nicaragüense que yo no sabía que existía. Y yo digo, bueno, si alguien me lo está pidiendo, es una responsabilidad de mi parte poner mi talento al servicio. Y yo empecé a estudiar otros poetas y empecé a practicar, incluí obviamente eso en el repertorio. Y yo tenía un compromiso con ese proyecto. Y a veces estábamos en un evento familiar, no sé qué, yo digo, bueno, cuida un momentito el niño que yo tengo que ir a grabar. Y la gente me decía, pero, ¿y a ti te pagan por eso? Bueno, no me pagaba. Yo dije, lo hago porque quiero y porque puedo. Porque había mucha gente que no podía hacer ni lo que quería, ni lo que podía, ni que ya no pudo hacer más nada. Entonces, si yo podía, ¿por qué no? Eso me abrió muchas puertas. Eso que empezó así como algo como para desahogarme porque me llenaba el alma, terminó, bueno, todavía continúa, pero abrió la puerta a lo que fue mi primer libro, que es una antología poética que se llama Panamá en versos, donde yo tengo algo así que es como un playlist de las 10 poesías que para mí más representan la panameñidad, porque me encanta la poesía nacional. Y bueno, eso se convirtió en un libro, porque yo ahí cuento historias de los poetas o lo que fue para mí. ¿Cuántos de aquí ustedes conocen? Bueno, yo espero que todos, la poesía patria de Ricardo Miró. De verdad, eso es un segundo himno nacional, hay que saberse. Hay una parte, un verso que dice, quizás nunca supiera que te quería tanto, si el hado no dispone que atravesar el mar. ¿Qué pasa? Ricardo Miró vivía en Barcelona, España, en 1909. No había aviones, no había inteligencia artificial. Él no podía regresar a Panamá. Entonces, estando allá, eso, si el hado no dispone que atravesar el mar, yo no me doy cuenta que te quiero como te quiero. Entonces, eso a mí me dio la oportunidad de analizar otras cosas, de ver cómo el sentimiento conecta con las personas, porque eso es lo que hace la poesía, conectar con el sentimiento. Y yo empecé a conectar y a hacer una red eh, de personas que luego me dieron otras oportunidades. Ya teniendo el podcast, hoy en día el podcast tiene 200 episodios publicados, se ha escuchado en más de 50 países, o sea, tengo unas estadísticas muy buenas. Y con esas estadísticas yo me acerqué a la radio local, y yo digo, bueno, mira, a mí me gustaría tener un programa de cultura. Y la gente en la radio como que, ok, ¿quién tú eres? ¿Tú qué haces? Y yo digo, bueno, mira, esto es lo que yo hago. O sea, yo tenía como que presentarme. Yo no tuve que decir mucho, es que esto es lo que yo hago. Pues obviamente, gracias a Dios, los medios de comunicación están tomando conciencia y tienen responsabilidad cultural y me dieron el espacio. Entonces así nació mi programa radial, donde tienen espacio todo el que tenga un talento o un arte, porque volvemos a donde inicié. El arte y la cultura nos hacen mejores personas y mejores personas construyen mejores sociedades. Y allí va el bailarín, el escritor, el que hace teatro, el que ya tiene un emprendimiento, el que escribe, Octavio, yo he estado por allá, y todos ustedes están invitados. Y eso empezó a tener un público, porque cada uno, desde el rol que le toca jugar en la comunidad, algo puede hacer para aportar en el arte. Algo puedes hacer. Entonces, cuando tú tomas conciencia de qué es ese algo, tú tienes un propósito. Y ahí no hay más nada que decir. O sea, la felicidad que te da eso, la felicidad que te llena el alma, cuando tú conectas con el público y cuando la gente te dice, mira, Priscila, yo nunca había escuchado poesía, eso a mí no me gustaba, pero esa que me mandaste hoy, mira que la necesitaba, porque justo pasé por esto, esto y esto. Se crearon muchas cosas, un segmento que se llama La Voz de los Poetas, donde colegas escritores que tienen la habilidad para escribir, pero no tienen la habilidad todavía para hablar en público o para declamar, me decían, ¿tú crees que me la puedas decir? Y yo, claro que sí. Y yo empecé a leerle los poemas a los demás. Y bueno, ahí se fue creando una sinergia, un ecosistema muy bonito. Esto me ha dado oportunidades de, bueno, de ser maestra de ceremonia en muchos eventos culturales, justamente en la red que presentó la maestra Paola. Yo pues apoyo a la red de mi provincia, Chiriquí, y cuando sea la oportunidad a la suya también, y a todos los que se puedan.
Y entonces empecé también a tener esa sensibilidad por la música, por la pintura, que no es mi arte, yo no se me da bien, sin embargo lo aprecio tanto. Luego de esto, hace recientemente, este año, lancé entonces mi primer poemario que se llama Días de mi vida, que tuve la oportunidad de presentarlo aquí, en este mismo escenario. Días de mi vida fue un acto de valentía de mi parte. Porque cuando uno escucha y estudia tanta buena poesía, tú sientes que nada de lo que tú escribes es suficiente. Nada. O sea, y yo cantidades de páginas que botaba, cantidades de cosas que guardé en la gaveta, así como el guión, porque yo sentía, esto está feo. Yo dije, esto no lo va, esto no. Hasta que un día dejé de ser tan exigente conmigo misma y empecé, yo dije, bueno, me voy a atrever y voy a compartir. Como ya tenía un grupo, una comunidad que nos reuníamos regularmente, empecé a compartir y empecé a ver que conectaba con el sentimiento, que es el propósito de la poesía, conectar con el sentimiento. Y yo dije, bueno, vamos a lanzarlo y que sea el público el que diga si es bueno o malo, que sea el público el que diga si lo quiero consumir o no. Y bueno, gracias a Dios, como dice también acá la compañera, no me dice millonaria, me costó, pero ese es mi libro. Y es hermoso, y para mí el mejor libro que hay. Es hermoso porque es mío. Y, y vuelvo a lo que ya les dije antes, tengo ahora un niño que ahora tiene 6 años, que está viendo que su mamá se esfuerza, que sí, que es difícil viajar, como dijo Juan Pablo, y decirle, mira, ahorita le hablé con él y le dije, tú te acuestas a dormir y mañana temprano cuando tú te levantes tu mamá va a estar ahí. No es fácil, porque ella reclama. Pero él me dice, mamá, ¿cómo te fue en tu podcast? Mamá, yo también quiero hacer un podcast. Y él tiene sus propios audífonos y se pone sus audífonos y empieza a desarrollar sus temas. Y yo digo, qué responsabilidad cuando tienes a alguien que te está viendo. Y la responsabilidad conmigo misma es ser feliz, ponerme metas, alcanzarlas, para que él vea que yo no me rendí. Porque el día de mañana no quiero que él se rinda. Y bueno, todo esto es mi historia, la historia de la cultura en mi vida. Yo soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, esa parte no se las conté. Y todo el mundo, o sea, con todas las letras. Y la cultura tocó mi vida para transformarla y ahora yo lo utilizo pues como herramienta para transformar también. Gracias.